Dios le bendiga a todos, hermanos. Vamos a comenzar nuestro culto de hoy. Vamos a pedirle a todos los hermanos que tomen sus asientos y sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Central. Vamos a comenzar con unas palabras de oración. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más, porque tú nos permites llegar aquí a tu santo templo, Señor. Alabarte, Señor. A postrarnos delante de ti, a pedirte perdón, Señor. Te pido una bendición especial por cada uno de los hermanos que han llegado hasta aquí, Señor, hasta la casa de Jehová, Señor, a alabar, a glorificar tu nombre. Perdónanos, límpianos, Señor, renuévanos, llénanos de ti, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Permite que podamos darte una adoración verdadera. Permite que podamos darte una adoración sincera. Permite, Señor, que esta adoración salga de un vaso limpio, Padre Santo, que quiere ser usado para tu honra y para tu gloria. Bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer aquí, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora quiero que nos pongamos de pie y buscamos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos 27 y 28. Juan, capítulo 10, y versículos 27 y 28. Cuando tengan la lectura, se pueden poner de pie para reverenciar la palabra de Dios. Juan 10, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuánta paz, gloria a Dios, nos da saber de que estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a ponernos en sintonía con nuestro Dios en adoración. Señor. En los brazos de mi Salvador, allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Nos postramos ante Jesús, sus promesas nunca damos gloria. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Nos postramos
Jesús de mi Salvador. Nos postramos ante Jesús, sus promesas nunca cambiarán. Cabo de su amor en cada situación. Nos postramos ante Jesús, sus promesas nunca cambiarán, nunca cambiarán. Su palabra es poderosa y fiel, siempre permanecerá. Siempre permanecerá. Gloria a Dios, su palabra es poderosa, su palabra es fiel. Te seguimos alabando, Señor, te seguimos dando a ti la gloria. Él solo merece la honra y la gloria. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, la gloria y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti, y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Te adoramos, Señor. Son altos y profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré. Por amor, que por amor tu higo entregaste, confío en ti y espero en ti, diré a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria.
Gloria a tu santo nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una gran bendición estar aquí nuevamente, alabando y adorando el nombre de nuestro Señor Jesús. Como decía nuestro hermano Moisés en el tiempo de oración, el Señor ha sido bueno. Estamos hoy iniciando el mes de noviembre, restan alrededor de 8 o 9 semanas para concluir este año 2020, que para muchos ha sido un año difícil, pero nosotros podemos confirmar que el Señor ha sido bueno con nosotros. A pesar de las situaciones, podemos ver la fidelidad de Dios en medio nuestra. Yo quiero que antes de orar por los hermanos que están enfermos, ya tuvimos un tiempo en el tiempo de oración, también orar por aquellos que están desempleados. Miles de personas en nuestro país han perdido sus empleos en medio de este proceso. Vamos a leer antes de orar un texto en Romanos 8, del versículo 1 al versículo 8. Romanos 8, del versículo 1 al versículo 8. Dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad en medio nuestro, Padre. Te damos gracias porque tú nos has mantenido hasta aquí, Padre, en medio de este proceso. Seguimos orando por aquellos hermanos que han sido sometidos a diferentes operaciones, Padre. Te damos gracias porque hemos visto su recuperación, Padre. Hemos visto que tú has obrado en sus vidas y seguimos confiando en ti. Te damos gracias por este tiempo que estamos teniendo a ti, Padre, aquí, Padre, para alabarte y para adorarte, Padre. Te damos gracias porque hemos visto tus bendiciones a pesar de las dificultades y las vicisitudes que se están presentando en esos momentos, Padre. Te pedimos por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que están enfermos, aquellos hermanos que no pueden venir por alguna situación, aquellos que nos ven a través de los medios digitales, Padre, para que tú seas obrando en sus corazones. Aquellos que no te conocen, Padre, te puedan conocer también, Padre, y experimentar tu salvación, Padre. Te pedimos por aquellos que han perdido sus empleos en medio de esta crisis, Padre, para que tú sigas proveyéndole, porque hemos visto también que tú les provees a pesar de la situación, Padre, como tú lo has hecho también con nosotros, Padre. Te damos gracias por cada cosa que tú nos has permitido hacer y porque nos permites respirar un nuevo día, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Quiero leer un texto en Romanos 8 precisamente, y vamos a leer los versículos 38 y 39. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Dice así la palabra de Dios: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios.
luz y la verdad, refugio es el amparo fiel, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, que calma el alma en ansiedad. Consolador es mi Señor. Gracias, Señor. En su amor hoy firme soy. Solo en Jesús, como un bebé, la plenitud de Dios. Gracias, Dios. Llegó. Te alabamos, Señor. Un don de amor y de verdad. Solo el desprecio recibió. Y en esa cruz, cuando Él murió, el juicio de Dios se cumplió. Cada pecado allí llevó, y por su muerte vivo yo. Gracias, Dios. Por tu muerte nos diste vida, Señor. Gracias. Allí en la tumba reposó el cuerpo de mi Redentor, lo que de roca apareció, 3 días después resucitó. La gran victoria alcanzó, la maldición de mí quitó. Pues suyo soy y mío es Él, Cristo con sangre me compró. Ya no hay culpa ni temor. Vamos, Padre. Tengo el poder de Cristo Gracias, en Señor. mí. Quien empezó, terminará la obra de mi santidad. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor, hasta que me llame al hogar. En su poder yo viviré. No hay plan ni esquema de maldad que me separe de su amor, hasta que me llame al hogar. En su poder yo viviré. Solo en Jesús confiado estoy. Él es la luz y la verdad. Te alabamos, Señor. Solo en ti, Señor, estamos confiados, Señor. Tú eres la luz, Señor, y tú eres la verdad, Señor. Te damos gracias por este culto. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que te alabemos, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias porque tus hermanos, tus hijos, Señor, te cantan, Señor, y porque tú te mueves en medio de la alabanza, Señor, de tus hijos, Señor. Te seguimos alabando, Señor, y sigue, Señor, en este culto, y sigue, Señor, bendiciendo, Señor, todo lo que resta de este culto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy tenemos a una persona que ha sido de mucha bendición para todos nosotros a través ha venido en varias ocasiones aquí a predicar, yo sé,
también a los que estamos cogiendo la clase de ser, nos ha impartido clase. Vamos a estar orando por el pastor José Rafael Pérez de la Iglesia Bautista Osama. Padre, te damos gracias por la vida del pastor José Rafael, Padre, porque sabemos que tú lo has bendecido y él ha dado esa bendición a nosotros también, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Sabemos que tú, Padre, traes palabra a través de él, Padre. Abre nuestros corazones para que podamos recibir esa palabra, Padre, y podamos ponerla en práctica también, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra del Señor en un lugar y con personas a quienes quiero y aprecio mucho. Y además está decir a su pastor, a quien también estimo y que nos une una gran amistad hace muchos años. Y de verdad es un placer poder sustituirlo en este púlpito, en esta gran responsabilidad que cada domingo asumimos aquellos que constantemente predicamos la palabra del Señor. Pero para mí es un gozo particular estar con ustedes, tratar de ver quiénes son con mascarilla, un poco difícil, pero estoy tratando de identificarlos, así que al final trataré de darles un saludo a la distancia, como es la nueva realidad. Pero reciban una bendición especial del Señor y esta mañana quiero pedir al Señor que nos pueda ayudar a todos a comprender su palabra. Así que permítanme orar para que podamos ir al texto que tenemos hoy. Padre, nosotros venimos a ti, Señor, y hoy las iglesias nos reunimos, Señor, para conmemorar la resurrección de tu Hijo Jesucristo, quien murió en una cruz por nosotros, y que hoy, Señor, celebramos el hecho de que podemos con libertad adorarte, sin restricciones, sin limitaciones de ningún tipo. Que hay lugares, Señor, en el mundo donde esto no es posible. Damos gracias a ti, Señor, porque hay una gracia particular sobre nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de ver a hermanos, Señor, a pesar de la situación en la que nos encontramos hace tiempo, a pesar de la circunstancia en la que hemos estado inmersos, Señor. Hay gozo en tu pueblo todavía, Señor. Hay esperanza en tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos ayude a confirmar y a fortalecer ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero invitarles al libro de Juan, al Evangelio según el apóstol Juan, y precisamente relacionado a lo que ya es conocido, a esta pandemia. Yo he compartido esto que voy a hablar hoy, lo he compartido hace mucho tiempo en otros lugares, y escarbando y buscando entre las notas que uno mantiene, rescaté este sermón. Esa es una de las ventajas de uno poder escribir los sermones y guardarlos, porque son legados vivos que uno puede ir alimentando constantemente. Pues yo creo que uno de los aspectos importantes de este tiempo que estamos viviendo es saber en quién está nuestra esperanza. Nadie se imaginaba, no le pasaba por la mente, a no ser algunos que tenían otras informaciones que nosotros no teníamos, que en este año estaríamos envueltos en todo este tema. Pero dentro de todo, nosotros los creyentes entendemos que Dios es soberano y tiene control. Aún a pesar de que esto pudiera haber sido parte de algún plan maquiavélico que no lo sabemos, Dios tiene el control. Y en eso los cristianos nos sostenemos diariamente. En que todo lo que sucede a nuestras vidas, Dios está en control. Entonces, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un texto que para mí es muy edificante y apropiado para esta época. Juan capítulo 13. Vamos a estar observando en esta porción de las Escrituras algunos detalles importantes que nos van a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe y a fortalecer nuestra esperanza en el Señor. Hermanos, es un gozo, no lo digo solo por quedar bien con ustedes, es un gozo verlos a ustedes en la iglesia del Señor. Porque hay personas
créanlo o no, que han abandonado la fe en estos días. Por X razón, no es mi papel juzgar por qué lo han hecho. Pero qué bueno es ver a un pueblo de Dios que tiene deseo de adorar y servir al Señor. Y mi propósito en esta mañana es poder darle un poco más de aliento, de fortaleza, animarlos en el Señor. Aquellos que están pasando por cualquier tipo de situación particular o general, que puedan salir de aquí animados y fortalecidos de que todavía Dios tiene un plan grande para nosotros. Ese es mi propósito en esta mañana. Así que Juan capítulo 13, y vamos a estar, Juan capítulo 13, 14, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, hasta el 17, es toda una unidad. Cuando uno lee las Escrituras, regularmente ya por la tradición y por la forma en que uno lee la palabra del Señor, y es más, por la misma estructura de versículos y capítulos, uno tiende muchas veces a olvidar el contexto, la narrativa. Recuerden que los evangelios son narrativas, son narrativas históricas. Entonces, cuando a ti te están contando algo y es un cuento, una historia, una anécdota, esa anécdota tiene un principio y tiene un fin. Cuando usted lea los evangelios, siempre trate de buscar ese fin. Los evangelios muchas veces tratan el fin como un cambio de escenario. Por ejemplo, usted puede escuchar palabras como, y Jesús fue a Galilea. 5 versículos después dice, por lo tanto, estando Jesús en otro lugar, ya eso es un cambio. Es decir, ya el evangelista está introduciendo otra cosa. O puede ser que la introducción sea sobre otro tema. Él esté hablando. Por ejemplo, ustedes recuerdan el texto cuando Jesús maldice la higuera. ¿Recuerdan el texto, verdad? Inmediatamente Jesús hace eso, aquella higuera. Jesús entra al templo y saca a los cambistas y saca a los que están vendiendo favores divinos o que están vendiendo los favores divinos según ellos. Y luego de salir, entonces ellos vuelven y pasan por la higuera y los discípulos hacen la observación de, Señor, ¿esa no fue la higuera que tú maldeciste? Mira cómo está allí. Entonces, esa serie de narrativas que se van conectando, uno no puede verlas de forma separada. Ese es el caso aquí. Nosotros vamos a estar, capítulo 13, en el contexto, capítulo 14, 15 y 16, pero no se me asusten. No es que vamos a leer todos esos versículos. Vamos a ver y a explorar un poco la narrativa. Específicamente, yo quiero empezar con el versículo 17. Y dice la palabra del Señor, Juan capítulo 13, versículo 17. En adelante. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cambiemos ahora capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Hermoso, ¿verdad? No sabemos el camino. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, dice la palabra del Señor, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Dios bendiga su palabra. En el día de ayer, en la madrugada de ayer, un hermano muy querido de la iglesia Bautista Osama, quizá ya ustedes están enterados, falleció de manera repentina, una persona muy querida de nosotros. Y son de esos detalles, de esas situaciones, de esas pérdidas que generan preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál era el problema de salud previo? Genera preguntas. Cuando uno pierde seres queridos, eso genera preguntas. Eso genera la cuestionante de, ¿vale la pena vivir? ¿Es la vida para siempre? Todo este esfuerzo, toda la dedicación, todo el ánimo que uno trata de tener hacia la vida, se nos va de forma inmediata, sin esperar. Nos duele, pero entre todo uno dice, murió en paz, tranquilo, sin dolor. Pero duele. Duele porque las pérdidas de personas cercanas y aún no cercanas nos duelen a cada uno de nosotros. Una persona muy querida en estos días de pandemia, hay personas que han perdido seres queridos y es un dolor. Imagínense no poder ver, sepultar de manera correcta, darle el último adiós a tu ser querido porque eso está prohibido para los fines sanitarios. Eso es doloroso, eso es parte del dolor que trae toda esta situación que estamos viviendo. Y perder a alguien duele. Yo quiero que ustedes vean aquí este capítulo 14, miren sus ojos allí. Duele. Y a los discípulos, y los discípulos están ahora en el pensamiento de que Jesús les ha dicho a ellos en uno de los eventos más importantes del ministerio de Cristo y por demás el último evento público con los discípulos del Señor Jesús, que es en el capítulo 13, donde Jesús lava sus pies y Él comparte la gran cena, la última cena con ellos. Jesús en otras ocasiones ya le había dicho a los discípulos que Él tenía que retirarse, que Él no iba a estar aquí para toda la vida. Pero es ahora, en este momento, donde los discípulos por primera vez llegan como a la convicción de que Jesús estaba hablando en serio. Entonces, en este contexto, cuando Jesús le dice, yo me voy, tengo que retirarme, tengo que ir al Padre, surge, versículo 1 del capítulo 14, esta descripción de cómo se convirtió el ánimo de estos discípulos. Versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y basado en ese versículo es porque es la razón por la que hemos titulado este sermón, debemos creer que Cristo venció el mundo. Una de las cuestiones que está trayendo más preocupación entre los creyentes es, bueno, si este año tuvimos esta situación de pandemia, ¿qué nos espera el año próximo? Y yo creo que ha habido en nosotros una muy mala concepción de quién es Dios. Es decir, es la primera vez en nuestra generación que estamos enfrentando algo que nos atañe y nos impacta a todos. Nuestros abuelos y tatarabuelos hablaban de la Primera y Segunda Guerra Mundial quizá como algo de referencia hacia ellos. Los más viejos hablaban de la pandemia que hubo en 1909, que hubo una pandemia también.
Pero para nosotros esta es nuestra realidad. Entonces es la primera vez que como cristianos estamos haciendo preguntas que ya no son locales, que no son generales. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va la vida? ¿Encontrarán una vacuna? ¿No está esto mutando? ¿Qué tan rápido será la respuesta? Esta y muchas otras preguntas nos generamos. Y ese proceso de tratar de entender la situación y ese proceso de duelo, yo lo quiero asimilar con esta despedida de Jesús y encontrar en la respuesta de Cristo un poco de esperanza hacia nosotros. Así que, si me permiten, vamos a internarnos en el texto. Versículo 1. Primero Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le dice eso? Porque Él le había dicho que Él se iba. Entonces imagínense, estamos aquí cumpliendo 3 años de ministerio. En pocas palabras, siendo un poco coloquial, el ministerio de Jesús se está poniendo bueno porque ya han pasado los primeros meses o el primer año de establecerse. Jesús, las multitudes le seguían. Era un ministerio que ya tenía cierto reconocimiento. Los discípulos estaban siendo enviados, hermanos. ¿Recuerdan cuando fueron enviados de 2 en 2? O sea, ya ellos estaban haciendo misiones, ya iban a los lugares. El ministerio del Señor estaba creciendo. Eso no quiere decir que era popular, ¿ok? No era que Jesús era la persona a quien todo el mundo buscaba, pero en ese punto en particular el ministerio estaba creciendo. Lo digo porque Jesús fue crucificado días después de esto, pero ciertamente el ministerio estaba creciendo. Y un detalle importante, en este punto todavía Jesús para los discípulos no había respondido el tema más importante para ellos, que era que Él restaurara a Israel como nación. Ese era el tema más importante para los discípulos, todavía en este punto. Todavía en este punto los discípulos están esperando que Jesús dirigiera una coalición que se opusiera al Imperio Romano. Todavía en este punto. Todavía después de haber visto todos los hechos, todos los milagros y la obra de Cristo, ellos están esperando que Jesús pudiera decir, este es el tiempo, vamos a derrocar al César, vamos a liberarnos de la opresión. Pero no, ese no era el propósito de Jesús. Por eso cuando Jesús le dice aquí en esta cena íntima, yo me voy, para ellos esto es motivo de preocupación. Es, hermanos, como un duelo. ¿Ok? Por eso Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Le dice, ¿creéis en Dios? Creed también ¿en quién? En mí. Entonces, esta expresión de Jesús ahora se va a detallar de forma más clara. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que los discípulos crean. Y para mí aquí está la base de por qué algunos en nuestro contexto han enfrentado esta situación con fortaleza y otros lo han enfrentado con debilidad. Esta es la causa, versículo 1. El que cree en Dios, cree que Dios tiene el control. El que no cree en Dios, se desespera, no cree en la obra de Dios. Él le está diciendo, Jesús le está diciendo a los discípulos, es posible que la noticia sea difícil de entender. Pero si ustedes creen en Dios como dicen creer como judíos, crean también en mí. Hay un plan. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Versículo 2. Yo tengo un plan. Yo tengo una salida. Esto no es el fin. Yo sé que el irme puede causar algún tipo de preocupación. Pero créanme, yo tengo un plan muy específico para ustedes. Y esto, hermanos, debe llenar de esperanza, de regocijo, de gozo a los creyentes. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a ¿quién? Agradar a Dios. Nosotros vivimos en un mundo de fe. Aún el que no dice no tener fe, tiene fe. Porque vivimos en fe. Algunos viven una fe en Cristo, otros viven una fe en sí mismos, otros tienen fe en sus fortalezas, en sus capacidades, en sus recursos. Todos tenemos fe. Ya se acentúa un poco más hoy día porque cada mañana al salir, literalmente no hay ningún tipo de garantías de regresar a casa. ¿Y saben cómo salimos? Con fe. Con fe de que volveremos a ver a nuestros hijos.
con fe de que volveremos a ver nuestras familias, con fe de que a pesar de lo que está sucediendo, nosotros vamos a seguir de pie hasta que el Señor quiera. Entonces la base de ahuyentar y separar las cosas y ponerlas en el lugar que merecen es una vida de fe. Al final del camino, Cristo te está exigiendo y pidiendo a ti que creas en Él. Es lo que siempre Él nos ha pedido. Cree en mí, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo, yo no he perdido el control. Yo tengo todo el control sobre lo que está pasando ahora y en el futuro. Por eso Él le dice a los discípulos, ¿ustedes creen en Dios? Es como que Él dijera, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen en Dios ustedes? Es a ustedes ahora, no a los discípulos. Pues crean en Cristo también, que es el mismo Dios. Y esa confianza no puede ser religiosa, porque eso es lo que ha pasado. Muchos se han dado cuenta en el camino qué tipo de fe tenían. ¿Cuál era la calidad de su fe? Porque estar seguros en la iglesia no es garantía necesariamente que todos tenemos fe en el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, yo quiero enseñarles cuál es el plan de Cristo. Este plan esta estructura está dividida de la siguiente manera. Miren sus Biblias, yo les voy a ir guiando. Capítulo 13, miren la estructura de esta unidad que les dije que está formada desde el capítulo 13 al 17. Capítulo 13, Jesús enseña la importancia del servicio a los demás. Ahí Él enseña a lavar los pies. Le dice a los discípulos, mira, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Los maestros no es mayor que sus discípulos, los discípulos no es mayor que el maestro, etc. Capítulo 13, versículos 34 al 35, Jesús le habla acerca del valor de amarse los unos a los otros. Capítulo 14, versículos 11, 12 y 16 al 33, que es donde estamos nosotros ahora. Jesús le enseña lo importante de creer en Él. Y número 4, capítulo 14, versículos 15 al 31, Jesús les enseña acerca de la promesa del Espíritu Santo. Estos son los temas que están dentro de la última conversación de Jesús. Y esa conversación va desde el capítulo 13 al capítulo 17. Todos esos capítulos forman una conversación de Jesús con los discípulos. Entonces nosotros estamos solamente viendo una parte de esa conversación y es la parte donde Jesús les invita a ellos a confiar en Él. Y yo quiero que nosotros podamos entender que yo no me estoy refiriendo, mis hermanos, a una confianza de que yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. A una confianza de que yo sé que tengo que venir a la iglesia los domingos. Es la confianza en que Jesús es Señor y dueño de todo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo describí antes lo puede hacer alguien que no tiene fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo transforma la vida, pero no solamente transforma la vida en el futuro, transforma la vida en el presente. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana no es solamente hacia el futuro, no es solo escatológica, no es solo hacia la próxima venida de Jesucristo. Es que si yo soy creyente y yo he creído en las promesas del Señor, entonces yo estoy seguro que mi vida debe reflejar eso ahora. ¿Y qué mejor ocasión para poder reflejar a Cristo que este momento en el que estamos viviendo? No hay mejor ocasión. Si usted espera otra ocasión mejor, hermano, entonces estamos fuera de lugar. Jesús le dice a ellos, no se preocupen. Yo le digo a ustedes, mis hermanos, puede sonar simple, puede sonar sencillo. No quiere decir que eso quita nuestras emociones particulares. Jesús no está quitando aquí el sufrimiento envuelto por la pérdida de Él mismo hacia sus discípulos. Ya se los dije al principio. Cuando Jesús supo que su amigo Lázaro murió, ¿qué dice el texto? ¿Jesús lloró? No lloró. Y es común ver eso. A propósito de lo que le comentaba de este hermano que falleció, no que lo vi ayer, pero son cosas que uno piensa. De cuando uno participa de un velorio o va a un funeral y tú ves personas, hermanos en la fe, que le dicen al otro, al doliente, no llores. ¿Y qué clase de creyente eres? ¿Han escuchado eso? No llores, tú tienes que tener confianza en el Señor.
lo que viene a mi mente inmediatamente es que esa persona nunca leyó la Biblia. Porque entonces Jesús no tuvo confianza en el Señor al llorar por Lázaro. Entonces tenemos que poner las cosas en perspectiva. Número uno, eso es una evidencia clara de que hay una teología equivocada y que no se lee la Biblia como debe ser. Pero número dos, eso es una evidencia de que las personas no entienden lo que significa sufrir y perder a alguien más. Es tan profundo el dolor que cuando Dios perdió a su hijo en la cruz, ¿recuerdan eso? ¿Cuáles fueron los eventos que sucedieron? Hubo terremotos, el cielo se oscureció, el velo se rasgó. Esos no son solamente eventos religiosos, es que a Dios le dolió entregar a su hijo por nosotros. Muchas veces cuando pensamos en Juan 3:16 lo vemos como que Dios se está riendo allá arriba. Jeje, toma mi hijo. Hermanos, no sucedió de esta manera, de ninguna forma. Fue un sacrificio por nosotros lo que Dios hizo al entregar a su hijo. Cuando Jesús le está diciendo a ellos, no se turbe vuestro corazón, Él no está siendo insensible. Él lo que está tratando de redireccionar su sufrimiento hacia entender que Él tiene una salida. No se trata de que tú no vas a llorar, no se trata de que no vas a sufrir, no se trata de que no te vas a sentir mal, no se trata de que no vas a luchar contra tus propios temores, contra tus propios pecados. Se trata de que al final del día, cuando cierres tus ojos, puedas tener esperanza de que Cristo tiene un plan. Él lo tiene. Y si yo no vivo basado en ese entendimiento, vamos a sufrir mucho, porque Cristo tiene el control. Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Soy cristiano, pero vivo creyendo que otro tiene el control del mundo. Eso es totalmente contraproducente. Vamos a ver el plan. Él tiene un plan. No es un plan teórico, es un plan detallado, claro, preciso, con detalles y circunstancias muy específicas. Versículo 3. Número 1, este plan de nuestro Señor Jesucristo implica que Él se va, pero Él se va con el plan de prepararnos un lugar. Amén. ¿Quién puede decir amén a eso? Como dice el libro de Romanos capítulo 8, hermanos, hasta la creación gime, llora, clama, está deseosa ¿de qué? De que el Señor venga. Es increíble, de verdad. ¿Y saben qué es lo más increíble? En el sentido opuesto, que muchas veces nosotros no nos queremos ir. Pero la creación sí se quiere ir, pero nosotros no nos queremos ir. O sea, los árboles, los animales que no tienen alma, que no tienen esa capacidad de una relación directa, personal o una comunicación de decir yo entiendo, yo comprendo. Ellos ya quieren irse y nosotros queremos quedarnos. Pero nos queremos quedar porque como aquel hombre al que Jesús hizo mención en los evangelios, tenemos nuestros graneros muchas veces llenos y queremos gastarlo antes de irnos de aquí. Y si yo vivo la fe basada en Cristo, yo debo entender lo primero, que si Cristo estuvo dispuesto a irse en el momento más bondadoso y fructífero de su ministerio, no importando cuán grande era su fama en ese momento, yo también debo estar dispuesto a irme en el momento en que el Señor me llame, con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan. Versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, miren las especificaciones, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria al Señor por eso. De verdad. Medita en esto, mis hermanos. Porque ¿de qué vale nosotros vivir la vida cristiana si no tenemos esperanza de la vida futura? Entonces miren el plan, yo me voy, ciertamente me voy. Tengan seguro, ya eso está planificado antes de mi venida. Ya ahí el Padre y yo, ya eso estaba hecho. Pero sepan que al irme, yo me voy porque estaré preparando un lugar para ustedes. Si usted puede meditar por un momento y pensar en este instante en el que estamos aquí sentados,
Cristo está preparando un lugar para nosotros. Eso es hermoso. Él no se ha ido y está allí sentado a la diestra de Dios viendo cómo todo se desmorona aquí abajo. Él está cada minuto preparando el espacio para cuando nosotros lleguemos. Y ciertamente desde mi punto de vista teológico, cuando tú vas al libro de Apocalipsis y observas las descripciones del cielo nuevo y la tierra nueva, calles de oro, mar de cristal, desde mi punto de vista teológico estamos viendo un simbolismo. No creo que las calles vayan a ser de oro, desde mi punto de vista. Pero aún así, eso es una explicación hermosa de decirnos y describirnos que Dios está preparando algo muy detallado, algo hermoso. Ya no será este mundo caído, ya no será este mundo donde habrá enfermedades, pandemias, muerte, sufrimiento. Será un mundo donde el lloro y el sufrimiento, ¿qué dice la palabra? Cesarán. No es solamente en un espacio físico, es un espacio donde nosotros podamos convivir con Él en armonía constante. Entonces este plan tiene eso. Número 1, versículo 3. Y si me fuere, porque debo irme, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, fíjense ahí, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Yo recuerdo vividamente, yo tengo 2 hermanos, una hembra, otro varón. El varón es el más pequeño, yo soy el más grande. Mi hermano no era muy buen estudiante. Y yo recuerdo vividamente que en nuestra casa materna siempre vivió mi abuelo paterno y vivió un tío, porque él y mi papá trabajaban juntos y siempre había mucha gente en la casa. Y yo recuerdo que mi hermano no era muy buen estudiante y un tío de Estados Unidos, cuando ya usted sabe que viajar era una cosa de que te celebraban y te esperaban en todo lugar, le dijo, si tú sacas buenas notas, te voy a llevar a Estados Unidos. Imagínense. Mi hermano no tenía ni pasaporte. Eso era, en ese momento yo que tenía quizás como 11, 12 años, yo me di cuenta de que eso nunca iba a pasar. Pero mi hermano se lo creyó. Y a él nunca le dijeron que eso no iba a pasar. Y él pasó con buenas notas. Se fajó. ¿Y qué creen que pasó cuando le dieron las notas? ¿Cuándo me voy? ¿De verdad? ¿Cuándo me voy? Hermanos, para hacerle el cuento corto, eso terminó, no estoy exagerando, Dios es mi testigo. Mi abuelo, mi papá y el tío mío que vive en casa, metiendo a mi hermano en un tanque de agua, porque él se puso histérico cuando él le dijeron que eso no iba a pasar. Se enojó. Pero ¿saben qué? Con razón, ¿o no? Porque le prometieron algo que no se lo cumplieron. Se puso histérico, enojado, y tuvieron que meterlo en un tanque de agua para... Me acuerdo de esa imagen. Nunca quise viajar yo después de eso. Después de grande fue que busqué visa para evitar eso. Pero le hicieron una promesa, ¿o no? No se la cumplieron. Y los que son padres aquí saben, por más pequeño, simple que sea, cuando usted le hace una promesa a un niño, él no está viendo que si eso es relajando o no relajando. Usted tiene que cumplirle su promesa. Dios, Jesús, le hizo esta promesa a los discípulos. Y aquí está parte de lo que termina siendo para nosotros una implicación de vida. Si Jesús realmente, como sabemos que lo es Dios y ha prometido esto, entonces esta promesa debe moldear mi forma de vida. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo esperando esa promesa. Esta vida no es solamente hacia el futuro, es una vida ahora. Algunos de ustedes lo han escuchado mucho del pastor Otto muchísimas veces. De que esto va en contraposición a lo que se conoce como el pedido. La gente que pide en Estados Unidos nunca se va. Entonces deja de trabajar, deja de estudiar, se abandona al olvido. ¿Por qué? Porque está pedido. Y pasan los años. Y pasan los años. Y es verdad, se va, pero se va viejo, sin estudio, sin trabajo, sin conocimiento, sin nada. Esa no es la vida cristiana que el Señor quiere.
en un sentido hipotético, estamos pedidos ya, ¿o no? O sea, el Señor nos ha salvado y la garantía de salvación son ahora y después. Pero aún así, mis hermanos, mientras el Señor viene, hay un plan que Él ha dejado para nosotros. O sea, yo debo seguir enfocado en lo que Dios ha hecho. Hermanos, no hay enfermedad, no hay pandemia, no hay absolutamente nada que pueda desviar los propósitos de Dios. Al final, lo que en nuestras mentes, de manera directa o indirecta, estamos pensando es como que esto salió de control. No, no ha salido de control. El Dios de la palabra del Señor no ha perdido el control. Entonces, yo debo estar enfocado en su obra. Versículo 3, entonces si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la primera pata. Él tiene un plan majestuoso para nosotros esperándonos y gloria al Señor por eso. Número 2, versículos 11 al 14, del capítulo 14 ahora. La segunda respuesta de indicación que Jesús le da a sus discípulos dentro de esta conversación para traerles alivio, porque Él se va, es que Jesús les quiere enseñar a ellos que Él es Dios. ¿Y saben a razón de qué? A razón de que, como nosotros leímos hace un momento, Tomás y Felipe, ¿recuerdan? Comienzan a hacer preguntas un poco raras. O sea, ya luego de 3 años, ellos todavía no tienen esa seguridad de que, aunque Jesús estuvo con ellos y todo, estamos hablando del mismo Dios. A ver si están conmigo. Miren lo que, versículo 5 del capítulo 14. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahí Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ven la respuesta? Entonces dice Felipe, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se dan cuenta? O sea, muéstranos al Padre. Pero ya yo les dije, el capítulo 10, versículo 30 del libro de Juan dice: yo y el Padre, uno somos. Yo se lo he dicho muchas veces. Pero Felipe le está diciendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si tú nos enseñas al Padre, nosotros nos vamos a estar tranquilos. Eso es lo que ellos están diciendo. Ya no nos vamos a preocupar. Tú te puedes ir, pero si nos enseñas al Padre, si tú nos enseñas cómo llegar al Padre, que eso desde el punto de vista hebreo es muy interesante, porque ya quiere decir que los discípulos habían cambiado la temática de que por el templo, por la observación del templo, llegaríamos al Padre. Ya ellos por lo menos han desechado eso, pero ahora ellos le preguntan a Jesús: enséñanos al Padre. Y por eso es que Jesús, entonces vamos al texto, le dice en el versículo 9 lo siguiente: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Increíble. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo tú puedes decir esto a esta altura de juego? Pero ¿cómo es posible que todavía estén dudando que yo soy Dios? Volvemos a nosotros. Es probable que esto no sea un problema para nosotros, pero la manera en que vivimos demuestra si nosotros creemos que Jesús es Dios o no. ¿Por qué? Porque si Jesús es Dios, todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer, ¿o no? Si Él fuera un sustituto o si Él estuviera simplemente cumpliendo un rol momentáneo en la historia de la humanidad, eso fuera otra cosa. Pero si Él realmente es Dios, como nosotros sabemos por la palabra de Dios que lo es, entonces todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo y todo lo que Él vivió, era Dios mismo entre nosotros. Como un devocional escrito por Christopher Shaw, era Dios en sandalias, era Dios caminando entre nosotros, era Dios tomando forma humana, con los pies polvorientos, bebiendo agua, comiendo. Eso trastorna todo tipo de pensamiento filosófico de la época y hasta el día de hoy.
Porque en todas las religiones y formas de ver a Dios, Dios siempre está encumbrado en un lugar inaccesible donde nadie puede tener contacto con Él. Pero Juan 1 dice que el Verbo se hizo carne. Eso, hermanos, cambió todo. Dios descendió y estuvo con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Es más, el nombre de Jesús, Emmanuel, es Dios, ¿verdad? Dios con nosotros. Hermano Gary va a tener que empezar el reloj otra vez. Ese reloj ya se está acabando. Eso, no me presione. El pastor Luis me dijo, eso es tuyo. Entonces, nos falta poquito. Ok, dice, versículo 11. ¿Ven la pregunta? Pero ahora dice el versículo 11. Creedme, mírenla, ahora es un mandato, es una exigencia. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si ustedes, brevemente, solamente un paréntesis, si ustedes miran ese versículo, no es en forma distinta lo mismo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es ya una forma más coloquial, menos doctrinal. Pero él le está diciendo, yo soy el Padre, y el Padre es en mí, somos la misma persona. De cierto os digo, y aquí está la clave de mi presencia aquí esta mañana. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, hay una realidad, hermano. Sal de este lugar esta mañana creyendo que Dios, que Jesús son la misma persona y que tienen un plan que tú debes llevar a cabo. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con nosotros. Esta generación se va a dividir en antes de la pandemia y después de la pandemia. Es más, ya lo decimos así, ¿verdad? Me acuerdo antes de la pandemia que yo quería hacer tal cosa. Ya estamos hablando, ese es el lenguaje que estamos usando. Pero ¿saben qué? Por un momento, vamos a ser osados. Si tú estás aquí todavía, a pesar de las inclemencias de esta crisis sanitaria, es porque Dios tiene un plan contigo. ¿Sí o no? Porque hay personas que se han ido y nos duele, no quiero ser insensible. Lo que quiero ser es que cómo vamos a seguir viviendo indiferentes al hecho de que debemos creer en Cristo, porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Y la fe implica que ya estamos a punto, de una forma que parece que nos han cegado, de terminar este año y empezar el otro, y seguimos con lo mismo. Entonces, hay dos formas de vivir. O vives como un incrédulo, o vives por fe para el Señor. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Entonces, ¿qué implica la respuesta de esperanza del Señor? Número 1, le está diciendo, no se turben porque yo tengo un plan. Número 2, le está diciendo, no se turben porque yo soy Dios. Como ustedes tienen una confianza profunda, extensa en Dios y todo, créanme que ese Dios al quien ustedes tradicionalmente han creído como pueblo de Dios, ese Dios soy yo. Y número 3 y último, versículo 33, pero ahora del capítulo 16. Yo quiero invitarles ahí. 16, 33. ¿Qué puede perturbar a los discípulos más allá de que Jesús tiene un plan y de que Él fuera Dios? Bueno, lo mismo que yo le estoy diciendo a ustedes con nosotros. Si este año sucedió todo esto de esta pandemia, ¿verdad? De esta pandemia, ¿qué nos quita a nosotros que el próximo año sea peor? Nada, o sea, puede ser peor. Entonces todavía en los discípulos, a pesar de que Cristo tiene un plan en el futuro y a pesar de que Cristo es Dios, queda un problema. Y es el problema de que hay problemas en el mundo. Entonces, si ahí siguen habiendo problemas en el mundo, es evidente por lo que los discípulos han hablado, que los discípulos no están preparados todavía. Dicho sea de paso, no vamos a poder llegar ahí, pero cuando usted ve Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende y los discípulos son transformados,
Ustedes pueden ver un tipo diferente de discípulos, ¿o no? O sea, un discípulos más valientes, más osados, yendo a predicar, yendo a enseñar, donde la sombra de Pedro sanaba a las personas, donde Pedro y Juan le dijeron a los sacerdotes, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto de ellos. O sea, eran hombres valientes ahora, por el Espíritu Santo. Pero Jesús ahora quiere calmar este punto de su ansiedad. Y ojalá que si usted tiene esa misma carga, usted se sienta descansado esta mañana con esto que Jesús nos dice. Estas cosas, ¿se dan cuenta lo que venía hablando? Os he hablado en alegorías. La mejor expresión sería parábolas en imagen, ¿ok? Que la alegoría tiene otra implicación. Dice, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos. ¿Se acuerdan ahorita la pregunta que hicieron? Miren lo que le dicen ahora. He aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dice. Pero es lo mismo que le dijo ahorita. Es lo mismito. Ahora fue que lo entendieron. Entonces, pero ellos dicen, mira, ahora ya no nos estás dando un mensaje como que oculto. Ahora te entendemos. Ok, muy bien. Versículo 30, ¿verdad? Ahora entendemos que sabes todas las cosas, fíjense, eso es importante, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro hizo aquella confesión que Jesús le preguntó en Mateo capítulo 16, creo? Cuando le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan? Entonces él le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro pronuncia aquel famoso expresión, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y bien. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Traigo esto para decir que eso no fue de Pedro, evidentemente. Porque si eso hubiera salido de Pedro, quería decir que ya Pedro comprendía. Pero es aquí, al final del ministerio, donde Jesús le está diciendo a ellos, ahora entienden. Y ellos le están diciendo a Jesús, ahora entendemos que tú eres quien dices ser. Y entonces versículo 31, tremendo. Eso debió haber sido vergonzoso. ¿Ahora creéis? ¿Qué le dice a ustedes eso? Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús con una fe débil y aún así vieron gloria de Dios. Tú puedes ver muchas cosas del Señor con una fe como una semilla de ¿qué? De mostaza. Pero a veces ni llega a semilla de mostaza. Porque la fe de los discípulos no era perfecta. A veces los encumbramos y la Iglesia Católica Romana los ha hecho santos a todos. Pero esta gente era como nosotros, atado a pasiones y situaciones difíciles también. Ahora es que ellos creen. Es posible que alguno de ustedes no haya creído todavía. Pero hay esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque estos discípulos terminaron creyendo finalmente en quién era Cristo al final de su ministerio. Hasta que estés respirando, hay esperanza. Hay esperanza de poder ver a Dios, de poder ver a Cristo obrar en medio nuestro. ¿Hoy quieres creer? Esa sería la pregunta. ¿Hoy quieres entregarte totalmente a Cristo? No solamente creer por creer, sino creer verdaderamente en Él. Cada día sus misericordias se renuevan, dice la palabra del Señor. Y aquí concluimos. Versículo 32 y 33. Dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y fíjense ahora
el tercer aspecto que cubre la falta de esperanza de los discípulos. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermoso. Es decir, yo tengo un plan, yo soy Dios, pero créanme, mi propósito es decirles todo esto para que tengan paz. Cristo ha vencido al mundo, mis hermanos. Nadie más cree esto y cada día hay personas menos que creen esto. Menos personas creen esto. La oposición ha crecido. Por mucho tiempo los evangélicos hemos vivido una libertad pasmosa. No hay comparación en la historia de la humanidad relacionada con los cristianos. Ciertamente, hay regiones, hay dificultades, hay ciertos focos y países donde ser cristiano es sumamente peligroso. Pero hermanos, en general, ser un cristiano ya no es tan peligroso, pero está cambiando. Está cambiando. Y yo podría decir esto, ya viene la hora, o la hora viene y la hora ha llegado, donde muchos dejarán solo a Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿Has creído en Dios? ¿Has creído en Dios? Creed en Cristo. Él ha vencido al mundo. Y como Él ha vencido al mundo, Él te invita a considerar que no hay nada, absolutamente nada en este mundo que pueda robarte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nadie te va a entender, pero Cristo sí, y tus hermanos sí, y hay una iglesia que te entiende y que sabe las frustraciones, debilidades, pecados que estás enfrentando. Aquí hay mucho testimonio de la gracia de Dios. Hermanos, hermanas, con años en el Señor, hermanos y hermanas a quienes Dios ha bendecido, superando circunstancias, enfermedades. Esto es una obra de Dios aquí en la tierra. Por eso, esta palabra que estamos viendo aquí no solamente le daba esperanza a los discípulos, sino que debe darnos esperanza a nosotros. Y termino. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Salgamos de aquí con paz, hermano. Deja todo aquí. Déjaselo al Señor. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados. Deja todo aquí. Primero porque Él te va a dar la paz. Pero segundo es que vas a salir y vas a encontrar otras cosas que también van a producir carga en tu vida. Entonces, Dios se ha convertido, Cristo se convierte en nosotros, en aquel ser que nos ayuda a llevar nuestras debilidades y nuestras luchas. Así que, estamos viviendo tiempos difíciles, así lo es. Pero no te conviertas tú en un número más de aquellos que por falta de fe y por falta de creer en Dios, abandona a Cristo, abandona la obra, abandona el reino de Dios. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a crecer en el Señor. Oremos. Padre, nosotros te agradecemos profundamente esta mañana, porque estas palabras nos dan esperanza. Hay tribulación, hay tormenta, hay preocupación, hay calamidad, hay ansiedades, pero, oh Señor, nada de esto se compara con la dulce promesa de verte otra vez. Algunos dicen que nos han hecho un lavado de cerebro. Otros dicen que estamos prisioneros de creencias antiguas. Algunos atinan a decir que hemos vendido nuestras conciencias. Señor Padre, ayúdanos a no caer enredados en tales mentiras, sino que por los siglos de los siglos creamos que tú eres el camino, la verdad y la vida. No es en el mundo donde saldremos de la aflicción, es en el mundo donde encontraremos más aflicción. Y si aún como cristianos sufrimos, que recordemos que tú has vencido al mundo.
Te doy gracias por esta amada y hermosa iglesia. Te doy gracias, Señor, por Pastor Luis. Te doy gracias por Luis y por su recuperación te pedimos, Señor. Y gracias por el gozo, por la fortaleza y por la evidencia en los rostros, en los ojos de todos los hermanos aquí, de querer seguir haciendo tu obra a pesar de todo. Danos, Señor, una fe que conmueva al mundo. Danos una fe que trastorne al mundo. Danos una fe que cree en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la paz que infunde a nuestros corazones la palabra de Dios a través de nuestro hermano Pastor José Rafael. Bendición. Vamos a seguir, a ponernos de pie ahora y vamos a terminar alabando a nuestro Dios, cantando la canción Eterno Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Fuerzadas al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzadas al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios, tú no desmayas ni te cansas, del débil tú eres defensor y el consolador, como águilas tú nos levantas. Forzadas al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti. La fuerza. Forzadas al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, eres eterno Dios, tú no desmayas ni te cansas, del débil tú eres defensor y el consolador, como águilas tú nos levantas. Te alabamos, Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno. Tú eres el eterno Dios, tú eres eterno Dios, tú no desmayas ni te cansas, del débil tú eres defensor y el consolador, como águilas tú nos levantas. Alabado, Señor.
Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Una bendición. Le damos gracias al Señor por la vida del pastor José Rafael y por ese mensaje. Si nos visitas por primera vez y el Señor ha hablado a tu corazón y todavía no has recibido a Cristo, puedes acercarte a cualquiera de las personas que están en las puertas. Si nos ves a través de las redes, a través de los medios digitales, te invitamos a que nos escribas al correo info@ibcentralrd.com. Nos puedes escribir al correo y nos ponemos en contacto contigo para darte la dirección para que puedas venir con nosotros aquí a la iglesia. Recordar los servicios, el domingo a partir de las 10 de la mañana, el servicio de oración y luego el culto a las 10:30. Y los diferentes grupos que nos estamos reuniendo durante la semana, los grupos de oración, también la clase de ser los martes a las 7:30, la clase de adolescente y los jóvenes que nos estamos reuniendo a las 7:30 los sábados. Vamos a estar orando, recordar también mantener el protocolo, el distanciamiento y mantener los pasillos sin muchas personas en el medio. Padre, te damos gracias por ese tiempo que hemos tenido aquí, Padre. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias por lo que hemos recibido. Ayúdanos a ponerlo en práctica, a mantener siempre nuestra fe en ti, nuestra esperanza, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las vicisitudes que enfrentemos en cada momento, Padre. Podemos esperar en ti, Padre. Podemos, Padre, encontrar en tu palabra, Padre, el aliento, Padre, el sustento para nuestras almas, Padre. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que estuvieron aquí en el culto, también por aquellos que nos están viendo a través de las redes y aquellos que por cualquier motivo no pudieron venir, Padre. Que tú sigas bendiciéndolos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén.